ahora, la personalidad vulnerable. ¿Sí? Y el cuarto es la sustancia como tal, sobre todo el potencial adictivo de la sustancia. Miremos entonces el asunto de la naturaleza biológica del placer. Cuando tenemos una experiencia placentera, estamos inundados de alguno de estos neurotransmisores. Es decir, el placer es mediatizado por neurotransmisores. Son esos neurotransmisores los que se elevan y nos permiten percibir una sensación, una emoción. Hay muchos neurotransmisores, hay decenas, pero estos son los más importantes. Las endorfinas, ¿sí? Que son muy similares químicamente a la morfina. La dopamina, que es el neurotransmisor que excita, que eleva, que nos pone en alerta, es el que más se eleva cuando se consume, por ejemplo, estimulantes. La serotonina, y la serotonina está muy relacionada también con la red nerviosa del intestino, que junto con la microbiota, las bacterias del intestino, son responsables de producir cerca del 80% de la serotonina. La serotonina no solamente se produce en el cerebro, también se produce en el aparato digestivo. La oxitocina, que es el neurotransmisor de la ternura, de los abrazos, las encefalinas, el ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina y otras, hay muchas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, y esto es clave, es nuestras relaciones producen estas sustancias. Nuestros comportamientos, nuestras relaciones están generando estas sustancias. Yo siempre digo que nos la pasamos muchas veces los seres humanos buscando afuera lo que se nos ha perdido adentro. Todas estas sustancias, ¿sí? De alguna manera las tenemos nosotros y nos producen placer y nos producen cosas agradables, sensaciones agradables. Sin embargo, como no sabemos, de acuerdo a nuestra educación, a nuestra formación, muchos no sabemos hacer que se produzcan, entonces las buscamos afuera. Y al buscarlas afuera, inhibimos la producción endógena, la producción de adentro. Entonces, el llamado es a que aprendamos a estar solos y a disfrutar y a estimular ese cerebro para que produzca esas sustancias, pero no desde afuera, sino desde adentro. Entonces, ¿qué actividades generan placer? Hay tres grandes bloques de actividades. Las actividades que tienen que ver con la fantasía, con la creatividad, eso genera estas sustancias. Las actividades que tengan que ver con la meditación, con la relajación, con la oración, también producen estas sustancias. Y el bloque más grande es las actividades que produzcan excitación. El ser humano está regulado, digamos que en el ser humano hay dos fuerzas grandes, la fuerza de Eros, de vida, de amor, y la fuerza de Thanatos, de muerte, de destrucción. Esas dos fuerzas constantemente están luchando en nuestro interior. Y cuando esas dos fuerzas entran en conflicto, eso se produce una sensación. Y esa sensación para muchos es agradable. El riesgo, hacer las cosas al escondido, por ejemplo. Ese tipo de actividades generan placer. Los retos, la velocidad, los deportes extremos, el alcanzar metas, el hacer lo que nos gusta, el deporte, la música, el intercambio de afecto, las caricias, el sexo, las compras, la comida, el juego, las drogas. Y dentro de la comida hay que prestarle mucha atención al azúcar. De eso hablaremos tal vez en la última charla, donde vamos a hablar un poquito de la salud y las pautas para vivir
mejor y conectar nuestra cotidianidad con la parte espiritual, con la espiritualidad, con el asunto de las sombras. Bueno, entonces las preguntas son, ¿cuáles son mis fuentes de placer? Esta charla, yo lo hablaba con Patti en algún momento. Esta charla es una charla que brinda mucha información y mucha de esa información puede confrontarnos, puede de alguna manera sacudirnos porque hay cosas que hacemos definitivamente que no son lo más saludable. Y en esencia todos somos adictos de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son mis fuentes de placer? Si son fuentes constructivas, que edifican, que estimulan la creatividad, ¿qué calidad y calidez tienen mis relaciones? Eso es fundamental. Hay un experimento que se hizo ya hace varios años con ratones y con ratas. En ese experimento colocaban dos poblaciones. Una población de ratas, de roedores, las dos poblaciones tenían cocaína y heroína. Y entonces a una población de ratas las colocaron en un ambiente encerrado, con ruido, no se podían interactuar fácilmente los animalitos, las sometían a sonidos y a estrés. Y en el otro grupo ponían las ratas, los roedores, con juegos, les permitían interactuar, les ponían también comida, obviamente, a los dos les ponían comida. Y se concluyó, se vio como las ratas que tenían juegos, que no tenían estrés, que no tenían ruidos, que estaban en un ambiente tranquilo, aunque probaron la sustancia, no se volvieron adictas. Y las ratas y los ratones que estaban en un ambiente de estrés, donde no se podían interactuar, ellos tocarse, esos roedores se volvieron adictos. Esto es muy importante entenderlo. Cómo las relaciones, digamos que displacenteras y estresantes de las personas, en este momento las miraremos en los ratones, cómo esa forma de vivir, ese estilo de vida, generó un estrés y unas condiciones en esos animalitos que facilitó el que se enganchara con las drogas. ¿Me comprenden este experimento? Lo que quiere decir, ¿alguien me quiere comentar un poquitico de lo que percibió con ese experimento? Yo, Mónica, yo creo que algo que precisamente nos ayuda a mantener como ese equilibrio en la vida es buscar como calmar esa, ¿cómo se llama? Ese cortisol que generamos al día a día con el estrés. Y si empezamos a mantener cierto equilibrio, como dice usted, ya llega a un punto en el que, aunque estemos expuestos a, no estamos tan ávidos o queriendo experimentar cosas diferentes porque ya estamos buscando ese equilibrio, ¿no? Creo que va un poquito por ahí, no sé si me expliqué. Sí. Va como por ese lado. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Yo. Ok. ¿Tú? Gladys, pues, y luego Laura. Gracias. A mí algo que no sé si esté bien, pero lo estoy relacionando así como, aparte de que es algo que pruebas que tal vez nunca has tenido, ¿no? Porque estás acostumbrado a vivir en un ambiente de estrés, de ruido, y justo esta adicción, o bueno, probar alguna sustancia te va a dar esa paz y esa tranquilidad que nunca has experimentado porque lo desconoces. Entonces, al probarlo,
obviamente te lleva a una paz que necesitas, que te genera el seguir ahí, ¿no? Bueno, yo así lo vi. Fíjate, buscamos afuera lo que nos ha perdido adentro, ¿cierto? Laura. Bueno, a mí la verdad me llevó mucho a pensar ahora en las consecuencias que estamos viviendo después de la pandemia, ¿no? Que al final del día fue un encierro y cómo vivió cada familia ese encierro en su casa, ¿no? Cómo estuvo ese ambiente, en qué condiciones se dio. Y porque ahorita, por ejemplo, pues estamos viviendo una serie de problemáticas. Una de las adicciones que yo veo ahorita mucho es que lo veo así porque es como donde encuentro como esa tranquilidad. Veo mucho pues que está costando trabajo a algunas personas regresar a relacionarse, o sea, como que se ubicaron en la soledad. O también de los chicos de estar más en el teléfono, o sea, les cuesta trabajo las llamadas o el contacto físico y prefieren estar metidos en los aparatos electrónicos. Yo lo veo, desde ahí me fui como a esto, ¿no? Al entorno que cada persona o cada uno vivimos durante el encierro. Me llamó la atención, por esa La pandemia, gracias Gladys y Laura. La pandemia generó muchas cosas. En mi consulta lo que he visto es que ha aumentado mucho los problemas psiquiátricos, ¿cierto? Sobre todo la depresión, los trastornos de ansiedad, la adicción a las drogas también. El asunto es que, ya después hablaremos de eso, el miedo que sentimos, el miedo y la tristeza son dos condiciones que apagan el sistema inmunológico, nos vuelven más vulnerables a que el virus, el bichito, haga estragos. Volvemos pues a retomar. Muchas gracias. ¿Les parece si en la mitad hacemos una pausita de 5 minutos como para ir al baño o para descansar un poquito? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero cuando llevemos 1 hora. Sí, claro. ¿Vale? Sí, claro. Sí, doctor. Bueno, entonces, decía que es bueno tener en cuenta eso, la naturaleza biológica del placer. Es decir, todos los seres humanos queremos el placer, queremos vivir sabroso. Vinimos aquí a aprender, a disfrutar la vida, a compartir, a vivir el amor, a aprender la lección del amor. Bueno, voy a presentarles un videíto que ilustra un poquito el asunto del cerebro, de lo que ocurre en el cerebro. Entonces, fíjense que son varios aspectos. El primero es la naturaleza biológica del placer. El segundo tiene que ver con las relaciones, ¿cierto? Con la calidad de las relaciones, con la cultura. Y el tercero tiene que ver con la personalidad. ¿Qué personalidad es vulnerable a engancharse con las sustancias? Y en última instancia, tener en cuenta el asunto del potencial adictivo de la sustancia. No es lo mismo el que fuma un cigarrillo, al que fuma marihuana, al que fuma cocaína y al que se inyecta heroína. Hay drogas más adictivas que otras, o anfetaminas. Entonces, miremos un poquito lo que nos dice las neurociencias. Que se me hizo, aquí está. Me cuentan si se escucha bien. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Pregunta, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, perfecto. Este videíto va a ilustrar de manera, digamos, más clara el asunto del cerebro, ¿cierto? De los neurotransmisores, lo que pasa. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean.
El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas, al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal,
La corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Ahí, ¿me escuchan en este momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí quisiera hacer una pausa para explicar algo. Y es que está toda la zona central que ustedes ven ahí, del sistema límbico, esa zona tiene los circuitos del placer, está conectada con la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal tiene como función someter como a juicio, a pensar, a analizar si eso que me va a producir placer es bueno, o es sabroso, o es ético, es correcto, o es incorrecto. Esa zona, cuando se ha establecido ya una adicción, está secuestrada. Es la persona que ha vivido la experiencia de la droga, que ha sido adicta, y para el consumo un tiempo, fácilmente puede desencadenar lo que se llama un craving. Es un deseo fuerte de consumo, o ante la tentación o ante la presencia de la droga, fácilmente pasa al acto porque esta zona prefrontal está secuestrada por tantos años de consumo. Como si el cerebro tuviera memoria. Ahí dicen, que, por ejemplo, cuando uno aprende a montar en bicicleta y deja de montar en bicicleta años, luego cuando coge la bicicleta lo hace fácilmente, ¿cierto? Porque el cerebro tiene memoria. Y cuando la persona se expone a la sustancia, inmediatamente se activan todos los circuitos que alguna vez sintieron placer con esa sustancia y se da una recaída. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos aquí. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones.
Bueno, este videito es cortico, pero reúne como lo esencial para comprender lo que estamos manejando. Y fíjense cómo la adicción a la tecnología, cómo los likes, ¿sí? Si no sea algo real, sea virtual, es como una aprobación, todos los seres humanos necesitamos la aprobación, el reconocimiento. Eso eleva también la dopamina. Ahí está, digamos que la raíz de las adicciones. Cuando la persona no tiene un ambiente donde se sienta reconocido, aprobado, donde se sienta sabroso, se mete a una red social donde sí le prestan atención y donde sí le ponen likes, entonces ahí fácilmente se puede enganchar. ¿Algún comentario sobre ese video o alguna pregunta? Nos están solicitando el acceso a ese video de manera posterior, si nos ayudas a... Sí, yo te lo mando, yo se lo mando a Patti junto con la presentación. Está interesantísimo. Me gusta mucho esto del potencial adictivo de la sustancia que dijiste, y ahora que hay una sustancia que además se la están poniendo a las drogas para que sea mucho más fuerte la adicción, ¿no? Es lo que dijiste también. Claro, claro. Ahora hay unas mezclas que son muy peligrosas, donde son sustancias que causan más placer. Entonces, si yo no tengo placer en mis relaciones con mi esposa, con mis amigos, con mis hermanos, y resulta que salgo un viernes y estoy con los amigos y me dan algo con lo que yo siento placer, ahí me voy enganchando. Si no tengo una personalidad lo suficientemente estructurada y no tengo una red de apoyo en la que yo disfrute con mis relaciones. La suma de todo lo que te puedes ingerir también es, ¿no? Porque hay gente que puede estar usando 2 o 3 cosas de manera alternativa. ¿Y qué sucede con eso? Por supuesto, eso también. Es muy común, al menos aquí en Colombia es muy común, que la gente se embriaga con licor. Hablando de licor, tengamos en cuenta que el alcohol también es droga. El alcohol es la segunda droga más tóxica después de la heroína. Lo que ocurre con el alcohol es que es legal y que estamos en una cultura y en una sociedad que aprueba y que ve como normal el consumo de licor. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, sí, claro, se dan esas combinaciones. Entonces la gente se embriaga, por ejemplo, y cuando está muy, muy ebria, va y se da un pase de cocaína, 2 o 3 inhaladas de cocaína y se le quita la rasca, ¿cierto? La borrachera. Y entonces esa combinación es supremamente peligrosa porque la mezcla de cocaína con etanol produce una combinación que es el cocaetileno, que es muy tóxico, es 10 veces más tóxico que el alcohol en cuanto a cardiotoxicidad. Entonces es muy frecuente. Hay 2 cosas frecuentes en términos de toxicidad. Una es que la persona consuma cocaína con alcohol. Eso es como tener el carro encendido y tú andas con el acelerador al piso y al mismo tiempo andas con el freno puesto. Entonces el carro te marcha, pero forzado, ¿cierto? Y fácilmente puedes hacer un infarto. Y el otro es que lo que se llama el síndrome del corazón festivo. Son las personas que están, aquí lo llamamos guayabo, allá lo llaman resacas, ¿cierto? Al otro día de haber bebido licor, ¿cómo le llaman ustedes? Resacas, ¿cierto? ¿O cómo le dicen? Cruda. Bueno, la cruda. Entonces se van a la ciclovía o al gimnasio o se meten al baño turco o se van a nadar estando en la cruda. Y eso fácilmente desencadena un paro cardíaco porque el alcohol se metaboliza cuando uno tiene tufo, cuando la persona tiene ese aliento después de haber bebido, eso no es alcohol, eso ya es formaldehído y acetaldehído, que son cardiotóxicos y producen arritmias cardíacas. Y entonces la persona se va a hacer ejercicio y es que a botar la cruda, a botar la borrachera, a desintoxicarse y fácilmente puede hacer un paro en sístole, ¿cierto? Para que tengamos mucho cuidado con eso si alguna vez
tomamos licor y no ir a hacer ejercicio al otro día. Bueno, entonces tenemos, el primer elemento era el asunto de la neurofisiología del placer, ¿cierto? Como esos circuitos de recompensa, cuando nosotros experimentamos placer, queremos por instinto y por neurofisiología volver a sentir placer. ¿Sí? Y cómo las mujeres son más vulnerables porque el cerebro femenino tiene diferencias con el cerebro masculino. Una de ellas tiene que ver con la amígdala, ¿sí? Y la amígdala es mucho más grande y tiene más receptores para el placer. Hay un mexicano que tiene un videíto muy interesante, neurofisiología, y muestra las diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. De pronto se los mando para que le peguen una chequeadita, como dicen ustedes. Y entonces ahí entiende uno por qué es que somos tan diferentes. Yo le digo a Gustavo, Gustavo, vení que te voy a comprar unos zapatos. Y yo entro con Gustavo al almacén y a los 5 minutos ya tiene los zapatos. Entra con una mujer. ¿A cuánto tiempo se demora escogiendo los zapatos? ¿Sí? Puede que se pruebe todos los zapatos y no escoja y vaya al otro almacén. Eso es frecuente y eso es común, pero es porque son cerebros diferentes, ¿cierto? El cerebro masculino y el cerebro femenino. Yo le digo a mi hija, nos vemos en la esquina suroriental de la Plaza del Poblado aquí en Medellín y no me entiende. Le digo un nombre y sí me entiende. Los puntos cardinales, por ejemplo. Entonces, les voy a mandar ese videito y una charla de una psicóloga que se llama Pilar Sordo, de Chile, que habla de las diferencias entre hombres y mujeres, fruto de un estudio con 25.000 pacientes femeninas, y entonces muestra cómo definitivamente hay unas diferencias en la forma de procesar la información y las sensaciones y las emociones. Cuando uno entiende eso como varón o como mujer, se evita el 50% de los conflictos con la pareja. Se lo digo por experiencia. Es para que lo miren, porque definitivamente las mujeres son mujeres y los hombres somos hombres. Y procesamos diferente la información. Y cuando acepto eso, ya dejo de pelear, es que definitivamente es mujer, es que definitivamente es hombre. Las mujeres, por ejemplo, son multifocales. Yo voy manejando y mi esposa comienza a decirme algo importante y yo voy a atravesar una glorieta, una rotonda, y le digo, espérate un momentico, ahora me comentas. Yo no soy capaz de estar allá poniéndole cuidado a lo que me está diciendo y manejando. ¿Sí? En cambio, ustedes ven a una mujer manejando, hablando por el teléfono y arreglando y maquillándose. Es cosas simultáneamente. Eso es muy difícil que lo haga un hombre, definitivamente. Entonces, entender todas esas cosas es importante. Ella no se buscará que yo definitivamente no le ponga cuidado porque estoy manejando, porque es que los hombres somos monofocales. En cambio, las mujeres son multifocales. En eso nos lleva mucha ventaja. Bueno, volviendo aquí al tema entonces. No sé si están de acuerdo con lo que les dije, con lo del cerebro femenino y masculino. Sí, perdón, doctor. Sí, por Totalmente. Hola. Hola, perdón. Sí, sí. Buenos días, soy Mari Carmen, doctor. Sí, Mucho con gusto. respecto a eso, gracias. Hay un video que se llama Two Brains, dos cerebros. Habla mucho de lo que usted está mencionando de una manera también muy clara. Valdría la pena que lo viéramos todos y seguramente ya lo tienen ubicado, pero sí habla de esas diferencias a nivel cerebral, ¿no? Para comprender más al otro. Exactamente, es muy importante. Deja Y una con experiencia. Sí, así es. Y un poquito en referencia a lo que mencioné anteriormente, en algún momento escuché una plática en un colegio del gran placer que puede provocar en los jóvenes el hecho de los juegos, ¿no? De los juegos de Internet, que se eleva tanto el nivel de placer que, ajá, exacto, que puede ser tan más incluso comparable con el placer que puede provocar un momento de relación sexual. Y que bloquea su voluntad y en ese momento no existe más que ese mundo, ¿no? Por eso podemos pasar enfrente de ellos y no que nos pueden ignorar porque están completamente centrados en el placer que están recibiendo, que es muy alto.
Total. Y fíjate lo que tú estás diciendo. Yo les decía algo que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta. Buscamos afuera lo que se nos ha perdido adentro. Sí. ¿Sí? Si Sí, ese sí. chico tiene normas que regulen eso, y tiene amor, y tiene vivencias con su familia, que le produzcan también dopamina y oxitocina, fácilmente, no es tan fácil que caiga en la adicción al internet o a los juegos. Pero ahí se necesitan dos ingredientes que miraremos después en la próxima charla, que son el amor y el límite, la ley. El amor y el límite son dos componentes estructurantes de una sana personalidad. Entonces, amor sin límites es alcahuetería, permisividad, forma hijos muy débiles y fácilmente dependientes. Y ley sin amor es tiranía y es autoritarismo, que también es los estragos. Pero bueno, ya tocaremos ese tema en la próxima charla. Entonces, volviendo aquí para que hagamos un descansito, ya vimos entonces cómo hay una neurofisiología que tiene que ver con el placer y que fácilmente nos podemos enganchar porque los circuitos de recompensa buscan la recompensa de aquello que me produjo placer. Pero hay el otro componente que es igualmente muy importante, son nuestra cultura, las relaciones de nuestra cultura, los valores. Es una cultura definitivamente codependiente, coadicta. La codependencia se define en términos sencillos como los patrones de comportamiento de relación que tienden a perpetuar la adicción o a producir dependencia, adicción. Entonces, tenemos cosas tan sencillas y tan delicadas como estas que menciono yo aquí. Estamos en una sociedad que definitivamente está muy regida por antivalores, por valores consumistas. Una sociedad en la que pareciera que es más importante tener el poder. El poder lo genera el dinero, lo genera la información, lo generan las armas. Eso genera poder. Versus el ser, ¿sí? El ser humano. Esa chispa divina humanizada, dice un conferencista que me gusta mucho, dice que no somos seres humanos que a veces tenemos experiencias espirituales, sino que somos espíritus realizando una experiencia, un aprendizaje humano. Se nos olvida el ser. Y pareciera que lo más importante es tener y el poder, ¿cierto? Y entonces viene la competencia y la lucha por el poder. Y ahí se mezcla el asunto de la ética, de los valores. Entonces vemos una sociedad donde hay injusticia, donde hay inequidad, donde hay exclusión, donde hay marginación. Y eso genera malestar, indudablemente, genera sufrimiento. Y ante ese escenario, la persona fácilmente puede caer en algo que le proporciona placer, lo que mencionaban ahora. El asunto del placer versus el dolor. Es una educación muchas veces, nuestros hijos, las nuevas generaciones, donde es la cultura, la generación del chip, del clic y del mouse, donde todo lo tienen con un clic, con un icono. Entonces necesitamos una pizza, dígale a Google cuál es la pizzería más cercana y marca un icono y a los 5 minutos está la pizza en la puerta y caliente. A nosotros no nos tocó eso, los de mi generación, había que ir a comprar la pizza, definitivamente. Y ese ir a comprar la pizza era toda una aventura muchas veces, más si éramos niños o si éramos adolescentes. Entonces los chicos ahora son chicos que son muy buenos para la tecnología, pero son muy pobres en inteligencia emocional y en ciertas habilidades cognitivas. Les cuesta mucho trabajo expresarse. Alguna vez le puse un ejercicio a un joven, vas a ir de excursión con tu papá y tu mamá, de camping, y me vas a escribir una crónica, un ensayo de una hoja sobre lo que viviste en esa experiencia.
y el muchacho lo hizo, pero de una manera casi que obligado y muy difícil, y no es capaz de poner en palabras sus emociones, lo que sintió. ¿Por qué? Porque es que el computador ha reemplazado todo y los ciclos han reemplazado todo. Hay una pobreza en las conexiones interneuronales que son generadas por el abuso del celular y de la tecnología. Bueno, entonces seguimos. Es una educación donde muchas veces le damos prelación al placer y nos cuesta mucho trabajo afrontar aquello que produzca algo de malestar o de dolor. Y el dolor definitivamente muchas veces es necesario como ingrediente educativo o formador. Hay cosas que definitivamente, por lo menos no lo llamemos dolor, por lo menos malestar, implica renunciar al placer. A mí me encanta dormir esta tarde, pero definitivamente hay cosas que no puedo hacer. Entonces el niño aprende y el adolescente aprende y uno aprende que no todo lo que me gusta me conviene y no todo lo que me conviene me gusta. Y entonces él va aprendiendo responsabilidad, pero eso requiere un papá y una mamá, que requiere un ambiente formativo, ¿cierto? Otro elemento en nuestra cultura es y que tiene que ver con todo esto que hablamos, es la incomunicación afectiva y la soledad. La comunicación inadecuada, una comunicación en la que hay agresividad o en la que simplemente hay silencio. El manejo inadecuado de los sentimientos. Vamos a tener una clase en la que vamos a hablar de la gestión de las emociones, porque es muy importante definitivamente dar pautas para el manejo de lo emocional. Quienes trabajamos con adictos decimos que el problema de la adicción es un problema de las emociones, es un problema de los sentimientos inadecuadamente manejados. La violencia, ¿sí? Es una cultura que invita a la dependencia y a la codependencia. Es una cultura, aquí en Colombia es común, yo les mencionaba, que se hagan los festivales del despecho. Entonces, hacen festivales en los que no cantan sino canciones de despecho, de amargura y de dolor, y eso se maneja, en medio de eso está el licor, ¿sí? Y las canciones, vemos canciones, el día que los artistas comprendan que son tan importantes para educar y para formar sus fans, sus seguidores, posiblemente tendremos una sociedad diferente. No entiendo, por ejemplo, cómo un cantante promueve en una canción con un ritmo pegajoso la utilización y la cosificación de la mujer, por ejemplo. La vulgaridad muchas veces, el sexo, el consumo de drogas, el consumo de marihuana, y con un ritmo pegajoso, lo que hace que se grabe más en lo profundo del inconsciente de los chicos.